aquí comenzando nuestra actividad en The Spine Channel, un canal pensado para difundir el conocimiento de la columna vertebral y de las patologías que de alguna manera afectan a nuestra columna vertebral. Nosotros, los seres humanos, somos altamente dependientes de nuestra columna vertebral. Somos los únicos mamíferos bípedos de la naturaleza. Y ese bipedismo, esa capacidad de marchar sobre nuestros miembros inferiores, que en un pasado fueron nuestros miembros posteriores, nos ha dado una serie de ventajas evolutivas y ha permitido que hoy por hoy la especie humana sea la especie reina del planeta. Quizás esta historia remonta sobre los 6 millones de años, un tiempo que la mente humana le es difícil poder establecer con total asertividad. 6 millones de años que conocemos que hubo las primeras evidencias de bipedismo. Los seres humanos se piensa que descendemos de un ser primitivo que vivió hace más o menos 14 millones de años y se llama Ramapithecus. El Ramapithecus era un ser pequeño, un ser que todavía era cuadrúmano. Cuadrúmano es que se ayudaba con sus manos para poder desplazarse, y en la medida en que los cambios ecológicos y los cambios del tiempo ocurrieron, este ser fue adquiriendo determinadas características. Hoy por hoy, Ardipithecus ramidis es la primera especie de prehomínidos que tiene la característica de bipedismo. Estos seres, estos prehomínidos, vivieron en África. África es la cuna de la humanidad. Los seres humanos descendemos de estos prehomínidos de más o menos 6,5 millones de años, y de ahí ha ocurrido toda una serie de cambios evolutivos hasta que tenemos fehacientes muestras de que comenzamos a andar sobre nuestros miembros posteriores, que se convirtieron en nuestros miembros inferiores. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, hay muchas teorías de por qué estas cosas ocurren. Primero, algunos dicen que fue simplemente fortuito, es decir, una mutación. Una mutación es un cambio en nuestro código genético que siempre tiene una expresión fenotípica, en todo momento. Si hay un cambio en tu ADN, eso te va a generar un cambio en tu cuerpo, un cambio en tu funcionamiento. Ahora, tenemos la idea de que siempre las mutaciones son negativas, es decir, una mutación lleva consigo una enfermedad o lleva consigo una tara, pero no siempre es así. Hay mutaciones que son positivas, es decir, que ante el impulso evolutivo, es decir, condiciones del medio hicieron y propiciaron que determinados cambios ocurriesen en nuestro ADN para generar una serie de soluciones a los problemas que el ambiente en un momento estaba creando. Recuerden que nos remitimos un poco a la historia, y en la historia de ese personaje inmenso que fue Charles Darwin, que habló de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. ¿Qué decía Darwin? Que el que sobrevivía era el que se adaptaba. Y ciertamente la fuerza de la evolución hace que a los cambios que ocurrieron, los cambios geológicos, los cambios ambientales, los cambios climatológicos que ocurrieron a lo largo de la evolución, hubo una respuesta que algunos opinan que simplemente fue fortuita. Es decir, que nuestro bipedismo, esta capacidad que tenemos de marchar sobre nuestros miembros inferiores, fue producto simplemente de la casualidad. Otros, evidentemente, piensan que hubo una serie de razones por las cuales esto ocurrió, y las principales razones tienen que ver con los cambios ecológicos, los cambios climáticos y el cambio de la alimentación. Nosotros compartimos procedemos de seres que a la vez fueron progenitores de nuestros primos inmediatos, que son los monos antropoides. ¿Quiénes son los monos antropoides? El chimpancé, el gorila y el orangután. Estos monos antropoides son nuestros primos, nosotros no descendemos de ellos, tuvimos una madre común en algún momento de la historia, pero estos primos nuestros, que todavía pues viven con nosotros en el planeta, no son bípedos, son cuadrúmanos, como dije, porque cuando ellos van a caminar,
tienen que poner los miembros superiores en el suelo, que por demás los tienen muy largos porque están adaptados para esa marcha cuadrúmana, y ellos podían, con esta marcha cuadrúmana y la capacidad que tenían de desplazarse en los árboles, y eso se llama ramonear, podían vivir tranquilamente de los depredadores que existían en el piso del bosque. Los depredadores evidentemente no eran capaces de subir a los árboles a buscar a nuestros antepasados, y ellos por supuesto tenían un nicho ecológico, una biosfera donde ellos se podían mover, donde accedían fácilmente a los alimentos. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que una especie se adapta perfectamente a su medio, comienza a sobrepoblarse el medio. El medio comienza a sobrepoblarse y los alimentos que estaban y recogían de la copa de los árboles ya no eran suficientes. Y eso obligó a nuestros antepasados a tener que bajar del árbol para buscar la comida. Y buscar la comida no solamente en el bosque, sino fuera del bosque. Los cambios geológicos que ocurrieron a lo largo de la historia de la humanidad hizo que el bosque tropical se fuera recogiendo y dando paso a la sabana abierta, la sabana africana. Las selvas se redujeron, las sabanas aumentaron. Pero ¿qué ocurría? Sencillamente en la sabana los alimentos están más dispersos y son menos abundantes. Entonces, evidentemente, el bipedismo, la capacidad de caminar sobre nuestros miembros inferiores o posteriores, como en un principio fuera, nos daban una capacidad de podernos desplazar durante muchísimos más kilómetros que una marcha asistida por los miembros superiores. Cuando tú haces un estudio del gasto energético, que significa caminar como caminamos los humanos hoy día, y el gasto energético que debe hacer un gorila para desplazarse, nosotros somos mucho más eficientes y el consumo energético nuestro es tremendamente menor. Por lo cual el bipedismo fue una ventaja evolutiva regalada por nuestra selección natural, porque nos hizo desplazarnos durante más kilómetros para buscar agua, para buscar alimentos, cosa que evidentemente nuestros antepasados simiescos no podían hacer viviendo en la copa de los árboles. Por otra parte, al bajar a la sabana, nos teníamos que enfrentar de alguna u otra forma a los depredadores que merodeaban y que estaban buscando su presa, y evidentemente nosotros éramos una presa favorita para estos depredadores que merodeaban buscando alimento en la sabana, porque estos eran una serie de animales que eran carnívoros, y evidentemente pues nosotros éramos un plato apetecible. Bueno, pues estar erguidos, el ser bípedo, nos permitía tener una visión a la distancia muchísimo mayor, es decir, que podíamos caminar y al mismo tiempo podíamos visualizar el entorno, por lo cual eso hizo que de alguna u otra manera nos pudiéramos defender mucho más fácilmente de la llegada de estos depredadores que de alguna manera pues estaban también buscando su alimento tal como lo hacíamos nosotros. Entonces ciertamente el bipedismo tuvo una serie de ventajas e hizo que estos prehomínidos pudieran ir evolucionando en el tiempo. Quizás el prehomínido más famoso fue Lucy. Lucy fue descubierta por Donald Johanson en Hadar, en Etiopía, y ella era un Australopithecus afarensis, es decir, un mono del sur. Eso significa Australopithecus, un mono del sur, ¿verdad? Y afarensis porque lo descubrieron en el territorio de la tribu de los afares, y por eso es un Australopithecus afarensis. Lucy se llama Lucy, y vale la anécdota, porque cuando descubrieron parte del esqueleto de esta prehomínido, porque es una dama y por eso se le llamó la madre de la humanidad, en el campamento donde estaban haciendo la excavación, sonaba la famosa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. El esqueleto de Lucy hoy día está en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y por mucho tiempo se consideró la madre de la humanidad. Pero eso no es tan preciso como tal, porque el registro fósil pues ha encontrado otros prehomínidos antes de que nosotros emergiésemos como una especie como tal. ¿Cuánto tiempo teníamos nosotros como especie? Homo sapiens sapiens, que es como se conoce biológicamente nuestra especie. Homo sapiens sapiens tiene apenas 200.000 años. Y digo, apenas 200.000 años, sí, 200.000 años es poco tiempo en el reloj de la evolución. Fíjense que nuestro primer antepasado, el Ramapithecus,
tenía 14 millones de años, las primeras muestras de bipedismo, 6,5 millones de años, Lucy tiene 3,5 millones de años y Homo sapiens sapiens tiene 200.000 años. Es decir que nuestra estructura corporal, nuestro fenotipo, nuestra biología no ha cambiado en los últimos 200.000 años aproximadamente. Y gracias a esto que tenemos aquí sobre la mesa, a nuestra columna vertebral, y la columna vertebral nuestra es maravillosa porque tiene curvas en nuestro plano sagital, es decir, nuestra columna de frente no es de frente es recta, pero en el perfil tiene curvas, y tiene 3 curvas: la lordosis cervical, la sifosis dorsal y la más importante de las curvas, que es la lordosis lumbar, que es esa curva que se nos pronuncia en la parte baja. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que la presencia de estas 3 curvas nos permiten alinear en el mismo plano nuestra cintura escapular con nuestra cintura pelviana. Es decir, logramos hacer esto, alinearlas, y eso nos permite mantenernos de pie con un consumo mínimo de energía. Es decir, que nosotros los especialistas en patología raquídea miramos mucho el plano sagital, porque es el plano sagital el que nos distingue como especie. El plano sagital, repito, es la columna vista de lado, y así nos vamos a referir en los siguientes videos. Espero que les haya gustado esta introducción a la evolución de la especie humana. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal Spine Channel y activa las notificaciones para enterarte de cuando vamos a tener un nuevo video en continuación de este. Si tienes una pregunta, déjenla en tus comentarios y haremos un video correspondiendo a tu inquietud. Que tengan buen día.